Muy buenos días, hermanos. Una vez más nos reunimos acá virtualmente para aprender de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Una nueva serie de estudios de la palabra de Dios. Vamos a empezar con un nuevo libro de la Biblia. Y nos queda un largo viaje en este año. Y me imagino que el próximo para estar estudiando este libro. Espero que ustedes puedan estar disfrutando de este estudio, puedan ir anotando. Y eso, vamos a comenzar con este estudio. Sin antes, les tengo un pequeño video recopilatorio de lo que hicimos la semana pasada, en Semana Santa. Ustedes saben que tuvimos un paseo y ahí hay un pequeño video para que lo puedan ver. Montes y valles te alaban a ti. Misericordia, eso permite que Dios El elimina fuego la y la evidencia de nuestros nieve pecados. fueron pensados por ti. El firmamento anuncia tus obras, Señor. Lo grande y pequeño, todo es creado por tu voz. Te alabo, Rey y Señor, canto. Te alabo, Dios creador, amado. Te alabo, Rey y Señor, canto. Te alabo, Dios creador, amado. Tuya es mi alabanza y adoración. Tuya toda la tierra y mi corazón. Bueno, ahora sí, volviendo, vamos a estudiar el libro del Evangelio según Marcos. Es un evangelio, anteriormente habíamos estudiado el Sermón del Monte, del 5 al 8 de Mateo, pero ahora vamos a estudiar el libro completo de Marcos. Si bien el Evangelio de Marcos es el más corto de todos, chiquitito, son 16 capítulos, ya cuando habla sobre Jesucristo hay mucha información que vamos a sacar y muchas cosas de aprendizaje. También vemos que hay doctrina, este libro nos habla sobre Jesús y cómo este Jesús estuvo su ministerio. Así que hoy nos compete la primera predicación de hoy. Vamos a hablar sobre la introducción al libro de Marcos. Bueno, el libro de Marcos, si ustedes van al capítulo 1.1, no, a diferencia de las epístolas de Pablo, no hay una presentación, sino que no vemos al autor, sino que solamente dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo sabemos que se llama Marcos? Esa debería ser la primera pregunta. Según la tradición, yo les he enseñado que según la tradición, luego de la muerte de todos los apóstoles, ellos fundaron iglesias, y esas iglesias se quedaron con la tradición o con la enseñanza de estos apóstoles. Estos apóstoles
le enseñaron, y la primera iglesia y las generaciones posteriores ya asumían, ya no daban por sentado que este evangelio era escrito por Marcos. Ahora, ¿qué Marcos? Juan Marcos, ese es el verdadero nombre, y fue un colaborador de Pablo y un cercano de Pedro también. Podemos ver en Colosenses 4:10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahí vemos que Pablo lo cita en sus cartas. Y en 1 Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Se deduce que este Marcos es el Marco, el autor de esta, Juan Marcos. Entonces vemos que está citado por Pablo y vemos que también lo cita Pedro. Y bueno, ese es el autor. Más allá no tenemos mucha información, sino que podemos reconocer quién es el autor. Ahora, si bien, como dije, es un libro corto, son 16 capítulos, tiene por supuesto que mucha información. Y el propósito de esta carta, a diferencia de lo que veníamos estudiando, que el apóstol Pablo es muy claro en decir cuáles son las intenciones de su carta, afirmar, construir y desarrollar una idea, mostrar un problema, solucionarlo, decirle cosas claras, estructurado. El Evangelio según Marcos no es tan así. Claramente hay una gran diferencia en el tipo de escritura, pero podemos verlo entonces como debemos sacar el propósito entero de este Evangelio. Por supuesto que el 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es el propósito, mostrar el Evangelio de Jesucristo desde el principio. O sea, desde el principio de su ministerio. Y esa frase es la primera de este versículo y la única que Marcos va a usar como personal. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y desde ahí en adelante empieza, desde el versículo 1:2 en adelante hasta el capítulo 16, empieza a mostrarnos a Jesús. Vamos a estar estudiando historias, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús debatía con los fariseos, cómo sanaba enfermos, cómo hacía milagros. Y desde ahí en adelante ya solamente vemos narrativa de Jesucristo. Así que si pudiésemos poner el propósito del libro, por supuesto que claramente el propósito es contar el Evangelio de Jesús y la historia de Jesús. ¿Ok? Y para estructurar este libro es necesario dividirlo en 3. ¿Ok? Si nos podemos quedar con la introducción de hoy, es que este libro está en 3 y muestra, como ya que es la historia de Jesús, nos muestra en 3 partes, en 3 grandes bloques, lo que es Jesús. El primer bloque, la primera parte, es del capítulo 1 al 8a, se le llama, o sea, la mitad del capítulo 8, y es con una pregunta que se desarrolla implícitamente. Obviamente no está la pregunta en el texto, pero la pregunta va desarrollándose y lo que todas las personas que están por ahí en los relatos se preguntan: ¿quién es Jesús? Esa es la primera pregunta de la primera parte. La segunda parte del Evangelio, o sea, la segunda parte de este Evangelio es del 8a al capítulo 10. Y sale otra pregunta, y la pregunta dice: ¿Jesús, el Mesías, es nuestro libertador? Porque se va desarrollando esa pregunta. Y la última parte del capítulo 11 al 16, vemos que esa parte en cronología es muy corta, porque empezamos con el capítulo 11 con la entrada triunfal y terminamos los últimos capítulos en el 16 y los últimos versículos con la resurrección. O sea, podríamos decir que hay como una semana. En esos capítulos hay solamente cronológicamente una semana, donde hay mucha información y ya esto de las preguntas de quién es Jesús, si Jesús es el libertador, Jesús es el Mesías, se responde. Y Jesús va aclarando. ¿Ok? Vamos a ir haciendo una pincelada entonces por los capítulos y
Y la idea de esta introducción es que podamos ver el contexto, ver la intención de este libro. Es muy interesante que va mostrando historias narrativas que van respondiendo a preguntas, van cuestionando. Y ya que esta carta es para un contexto judío, o sea, vemos que hay mucha información, presenta a Jesús de una forma muy, podríamos decir, cuestionada por la sociedad. Y cómo Jesús se desarrolla y cómo va respondiendo a esas preguntas que naturalmente nacen. ¿Ok? Vamos a la primera parte. La primera parte del capítulo 1 al 8 se cita en un lugar en Galilea. Y después que ya vimos el versículo 1:1, que son las primeras y únicas palabras de Marcos, que dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, donde su opinión personal dice que es Jesucristo, o sea, el Mesías, y ese Mesías es el Hijo de Dios, de aquí en adelante nos desarrolla. Y vemos que los primeros capítulos del 2 en adelante al 15 va, por ejemplo, el 2 dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y va mostrando a Juan el Bautista y va diciendo, ok, esta profecía que se hizo, se está apareciendo, este Mesías, este Señor, se está acercando con el mensaje de que preparaba Juan el Bautista. Vemos que Jesús aparece después de esto, diciendo, ahora viene alguien que es mayor que yo, que es el Mesías, el enviado. Jesús aparece en el versículo 9 y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto, podríamos decir que esta es la primera parte en que entonces el libro empieza a desarrollarse. Este evangelio, aparece la profecía y aparece Jesús y hay una voz del cielo que confirma que es mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y desde ahí en adelante, como estamos en la primera parte, que es quién es Jesús y el lugar donde se desarrolla esto es Galilea, desde aquí en adelante vienen las preguntas. Desde aquí en adelante vienen las interrogantes, las dudas, y vamos a ver a través de las historias, de las narrativas, cómo se van desarrollando. Por ejemplo, primero, el 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esa es una palabra clave en esta. El reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, esa palabra clave ahí, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y de aquí en adelante entonces vienen las preguntas, vienen las dudas. Vemos en el 1:27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Primera parte, ¿quién es Jesús? Marcos está mostrando implícitamente la pregunta que todos van a ir desarrollando. ¿Quién es Jesús? Después vamos en el capítulo 2, del 5 al 7. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién es Jesús para hacer esto? ¿Quién es Jesús si perdonar pecados solo puede ser Dios? La pregunta que vamos a ver en toda esta primera parte del Evangelio es, ¿quién es Jesús? 2:12.
Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este Jesús, ¿quién es este Jesús? Porque estas cosas nunca las hemos visto. Aquí, entonces, en esta primera parte vienen las preguntas, las interrogantes, las dudas, donde a través de su desarrollo de Jesús, a través de su predicación, hacía milagros y se preguntaban, ¿quién es esta persona? El 2.16, pudimos ir viendo, y los escribas y los fariseos fueron fundamentales en estas preguntas porque ellos eran los eruditos de la época, ellos los que habían estudiado las profecías y estaban esperando al Mesías, y con ellos probablemente decían, ok, si viene el Mesías, si viene el Salvador, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a entender quién es, porque nosotros hemos estudiado, la gente común no entiende. Nosotros somos los que enseñan, los que estudian, los que se preparan. Entonces, si viene el Mesías, somos nosotros, los fariseos, los escribas, que vamos a tener que aprobar y encontrar a este Mesías y encontrarlo aprobado. Por eso son ellos los que siempre hacen, en este desarrollo de Marcos, los que hacen las preguntas más duras. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, estoy en el 2.16, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Este Jesús, ¿quién es este Jesús que hace estas cosas raras? Versículo 2.18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos y de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vemos que las preguntas se hacen cada vez recurrentes en esta historia. En estas narrativas vemos que Jesús va desarrollando su ministerio, va haciendo milagros, va sanando, va predicando que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios, este reino de Dios, y las personas que deberían, los fariseos todos los creyentes que están ahí, que deberían haber confirmado esto, se hacían preguntas, dudas. Tenían muchas dudas. Incluso en un momento dijo, esta persona le dijeron a Jesús, en el capítulo 3, está fuera de sí, tiene espíritu inmundo. El versículo 4, podemos ir viendo las narrativas. Todo esto pasa en Galilea. Capítulo 4, 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, cuando Jesús calma la tempestad. Y le despertaron y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron sus discípulos con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La primera parte del capítulo, recuerde, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Del 1 al 8a. ¿Quién es Jesús? Y terminamos con la última pregunta. En el 6, capítulo 6, versículo 2. Dice, y llegado el día de reposo, comenzaron a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y el capítulo 3 me encanta. Esta es la gran pregunta. Para cerrar este bloque de preguntas de la primera parte. ¿Quién es Jesús? Y en el capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En esta parte, Marcos quiso mostrarnos, nos escribe sobre Jesús y las preguntas que son, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y nosotros vamos a ir desarrollando también a través de los estudios, ¿quién es Jesús? Y cómo Él hace estos poderes. Y si recordamos Marcos,
no tenían los evangelios, o sea, no tenían toda la Biblia, sino que ellos confirmaban esto con las profecías. Y ahí hay un trabajo también para los predicadores, para nosotros mismos en el futuro, cuando vayamos viendo que todas estas señales, todos estos milagros, todo lo que hacía Jesús se confirmaba con las profecías. Entonces la pregunta es, ¿quién es este Jesús? Segunda parte, entonces, esta es la primera parte, del 1 al 8a. ¿Quién es Jesús? Y lo vamos a ir viendo, desarrollando a medida que pasa el tiempo, con cada relato, con cada milagro, con cada enseñanza de Jesús a través de esta historia. La parte 2 de se divide en tres partes, recuerden. Parte 1, ¿quién es Jesús? Y parte 2, avanzaron las preguntas. Y la parte 2 de esta pregunta es, ¿Jesús el Mesías es nuestro libertador? Esa es la pregunta. Ok, ya sabemos quién es Jesús. Jesús es esta persona, hijo de María, que está haciendo señales. Me parece que es un profeta, pero me parece que es un poquitito más. ¿Será este Jesús el Mesías? ¿Nuestro libertador? Y ahí hay un versículo clave para esta ruptura en las partes de este libro, que está en el capítulo 8, versículos 27 al 29, donde ya se deja aparte eso que Jesús cuestionaba, ¿quién es Jesús? Y la pregunta ahora se transforma. Versículo 8, 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Aquí se da vuelta. Ya no le preguntan a él, ya no se preguntan entre ellos, sino que Jesús hace una declaración y le hace una pregunta clave, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, los discípulos, dicen, uno, Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había muerto y muchos decían que había resucitado. Otros Elías y otros algunos de los profetas. Capítulo 8, 29, versículo 29. Entonces él le dijo, ¿y vosotros, mis discípulos, obviamente, qué dices que soy yo? Respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen de esto a él a ninguno. Esa declaración entonces va a dividir, va a separar la parte 1 de quién es Jesús. Y ahora Jesús dice, sí, soy el Cristo. El lugar que se desarrolla esto en el camino. Y Jesús entonces del 8, en la segunda parte, la pregunta es, ¿Jesús el Mesías, nuestro libertador? Del capítulo 8 al 10. Pero pasa algo interesante, siendo que Jesús fue mostrando en la primera parte, desarrollando, haciendo milagros, Jesús al confirmar que Él era el Mesías, al confirmar a sus discípulos, en esta parte es importante entender el contexto. El pueblo judío necesitaba un Mesías, un libertador. Y ellos, como pueblo, estaban siendo oprimidos por un imperio gigantesco, que es el imperio romano. Entonces, lo que ellos querían, o lo que ellos, necesitaban, era alguien que echara a los romanos de ahí y que vivieran nuevamente en esa gloria que alguna vez tuvieron, desde que se destruyó el templo, desde que fueron exiliados. Ellos nunca volvieron a tener esa gloria, entre comillas, de ser un pueblo que adoraba a Dios. En realidad nunca fueron en sí un pueblo que 100% adoraran a Dios. Entonces la pregunta, hay dos visiones, desde el capítulo 8 al 10, esta pregunta, la parte 2, que Jesús es el Mesías, es el libertador, hay dos visiones. Jesús, con su visión de libertador, de Mesías, que es parte de las profecías, Jesús cumpliendo las profecías, y la visión de los discípulos, que ¿quién es Jesús el Mesías? Los discípulos, en sus mentes, cuando Jesús confirmó que era el Cristo, ellos dijeron, ok, Jesús en cualquier momento, en uno de estos momentos, va a echar a los romanos, va a traer a sus ángeles, o va a haber una revolución,
una guerra y vamos a poder ser libres. Y en esa libertad, nosotros, lo que pensaban los discípulos, siendo los discípulos, vamos a tener parte en esto. Porque de hecho nosotros vamos a ser los primeros que van a estar acá. Y desde aquí en adelante se va desarrollando Jesús, siguiendo su línea de pensamiento, su misión acá en la tierra, y los discípulos en su parte. Por otra parte, con su visión de, ok, vamos a ganar este trono, va a haber oro, va a haber plata, va a haber reino, va a haber gloria. Y lo podemos ver en el desarrollo. En el desarrollo de la parte 2, Jesús es el Mesías, nuestro libertador, del 8 al 10, capítulo 8 al 10. Y ven, interesante acá que vemos en el capítulo 9. Capítulo 9, 37. 33 al 37 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser mayor. ¿Quién iba a ser mayor en dónde? En este reino, cuando Dios echa todo esto reino terrenal. Ellos querían tener parte en esto. Entonces, él se sentó. 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me reciba, no me recibe sino a mí, sino que al que me envió. Otra visión de reino. Capítulo 10, 35, se repite. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Le dijeron, concédenos que en tu gloria, esa gloria, eso, cuando tú eches y nos libres de esta opresión, Señor, cuando en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. No saben lo que piden porque ellos pensaban que este Mesías solo viene a liberarlos de una opresión enemiga, terrenal, pero no entendían que este Mesías, era el Hijo de Dios, era el que va a construir un reino que será interminable, que estamos hablando de algo espiritual. Algo que por supuesto que será eterno, físico, con nosotros, con Dios, pero va más allá. No era algo que en el momento, ni con violencia, ni violento, sino que va a ser de otra forma. Y la palabra, o la frase clave que vemos en este capítulo, o sea, en esta parte 2, de que si Jesús es el Mesías, lo dice Jesús en el capítulo 10, versículo 45. Dice, la diferencia entre el reino. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la diferencia en este reino. Que Él vino a rescatarnos de la opresión del pecado. Vino a acercarnos a Dios el Padre. Vino a restaurar esta criatura que estamos perdidos. Cosa que no entendían los discípulos. Y en este desarrollo de la parte 2, Jesús el Mesías, nuestro libertador, del capítulo 8 al 10, es una visión que ellos no fueron entendiendo hasta que Jesús, en esta parte 3, ya revela y muestra todo lo que va a hacer. Les muestra en la última parte cómo va a ser la destrucción del templo. Vemos que Jesús enseña una vez más. Vemos en esta última parte entonces la muerte, la crucifixión, la resurrección. Parte 3, que yo le puse como título la última semana. La última semana porque empezamos con la entrega triunfal y hasta que lo crucifican era una semana según la historia.
Entonces llegamos a la última parte de este evangelio, en esta introducción que estamos haciendo. Qué importante entenderlo porque no hay problemas en sí, no hay un objetivo en sí, como las cartas de Pablo que hemos ido estudiando, sino que hay un propósito completo del libro. Ir mostrando quién es Jesús. Si Jesús es este Mesías, cómo se fue desarrollando y en la última parte cómo fue concretando lo que vino a hacer a esta tierra. Última parte y el lugar es Jerusalén. Versículo 11, del 6 al 10 dice: ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y le estaban diciendo, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana a las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén, dice. Vemos cómo esta parte en la entrada triunfal, como un rey que las personas declararon. Y probablemente muchas de estas personas que clamaban fueron las que clamaron también que lo mataran una semana después. Vemos que esta es la última parte del capítulo. Todo esto pasa en una semana. Capítulo 14. Capítulo 14. Y Jesús ya va anunciando que la obra de una redención eterna no va a ser hasta que Él vuelva de nuevo. Ya le había anunciado que Él va a tener que irse, que va a tener que morir, que va a tener que resucitar al tercer día. Capítulo 14, versículo 22 al 25. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta instrucción es la que nos hace eco también a nosotros, que la semana pasada pudimos disfrutar en la Semana Santa de la cena, el poder disfrutar de estos símbolos, de esta acción de tomar la copa, comer el pan, como un símbolo de que lo vamos a hacer hasta que Él venga. Un recordatorio constante de que va a haber un momento en que no lo vamos a hacer más. Va a haber un momento en que no vamos a tener que recordarlo, porque Él va a estar acá con nosotros. Se recuerda a las personas cuando no están, pero cuando están al frente de nosotros, podemos disfrutar. Y va a haber un momento que vamos a disfrutar. Me parece curioso que en estas últimas semanas fueron personas riéndose. En esta última semana en la última parte 3, la última semana del capítulo 1 al 16, muchas personas, vemos en el capítulo 15, que le van diciendo a Jesús, y cuando se ríen frente a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? El capítulo 15, el 9 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Sabían que no había forma de poder entregarle, matarle. Y el 12 dice: respondió Pilato y le dijo: ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y dijeron: crucifícale. Y Pilato decía: pero qué mal hecho, el 14. Pero ellos gritaban: crucifícale. Vemos como estas palabras de Mesías, que es el rey, este reino, se usaron
de la forma para destruir a Jesús, para golpearle, para matarle. Y es importante porque esas personas, siendo conocedores de la palabra, quizás muchos escribas, muchos fariseos, no entendían, no quisieron entender, no quisieron ver, no quisieron, siendo estudiosos, estaban cegados. Y vemos acá, como les dije, hay mucha confirmación del Antiguo Testamento, de las profecías. Y hay un libro, el libro de Isaías, que curiosamente era muy utilizado en la época de Jesús. Era donde todos citaban autores, o sea, iban a Isaías, interpretaban a Isaías. Isaías tiene 66 libros, o sea, 66 capítulos, y era muy citado. Y hay un capítulo de Isaías que me gusta mucho, y lo voy a dar lectura. Dice, el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuedo delante de él y como raíz de tierras seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado entre la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso que los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes partirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresiones. Qué paralelismo en esta última semana con la profecía de Isaías. Y esta última parte, de la parte 3, la última semana se cierra, creo yo que el broche de oro es el capítulo 15, versículo 39. 39. Dice, después que fue crucificado, después de que pasó todo esto, después que dijeron el rey de los judíos, le pusieron un título del rey de los judíos, en forma de burla. El capítulo 15, versículo 39 dice, y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Qué ironía, la primera persona que entendió el evangelio de Jesús no fue judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que fue un centurión romano que al ver esto, al ver escuchado y al ver recopilado toda esta información, quién es Jesús, el libertador, y vio que murió, reconoció que verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Y Jesús, por supuesto, resucitó. No quedó ahí en la cruz, resucitó. Y esa creo que es la parte introductoria. No quisiera que nos fuéramos sin entender entonces nosotros también por qué debemos estudiar esto. ¿Por qué deberíamos entender que está en tres partes? Porque es la forma en que Marcos quiso presentarnos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Si este es el Mesías, y la última semana de cómo se concretó esto. Y que quiero que sea un desafío para todos nosotros y que nos motive y que nos dé ánimo el poder estudiar estas cartas, ir siguiendo, este libro, ir siguiendo las predicaciones y poder sentarnos con estas preguntas, con estas declaraciones de Jesús e ir viendo al Mesías, viendo al Salvador. Así que, hermanos, les invito a que puedan meditar, leer, es cortito este libro, pueden leerlo y poder estar meditando en él, ir avanzando juntos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por dejarnos estos relatos sobre tu vida, sobre tu ministerio. Son valiosos para nuestras vidas, Señor. Gracias porque vemos que tú cumpliste el ministerio, Señor. Cumpliste para poder dar tu vida en rescate por mí. Señor, ayúdanos a que cada día podamos meditar en esto, en este acto de poder dar tu vida, que tú has venido a servir, que tú viniste a servir y no a ser servido. Y nosotros queremos ser también un siervo tuyo, Señor. Ayúdanos a que podamos predicar y compartir este evangelio. Que seamos personas que puedan llevar esta misma historia hacia otros y que ellos puedan también decir, como lo hice yo, tú eres el Hijo de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.